Les saludo con afecto y agradezco que esté con nosotros en El Pulso de la Fe. Le doy la buena noticia de que a partir del próximo domingo 4 de febrero, este programa tendrá 1 hora de duración y un cambio de horario para hacer posible esto. A partir del próximo domingo, usted podrá ver El Pulso de la Fe de 2 a 3 de la tarde. Quédese con nosotros, ha habido intensa actividad en el Vaticano, tenemos mucha información en torno a la Santa Sede y empezamos con el editorial del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, en el que nos explica y también nos hace reflexionar en torno a los acontecimientos recientes en Polonia. Le recuerdo que el Papa Benedicto XVI había nombrado al nuevo arzobispo de Varsovia y primado de Polonia. 2 horas antes de que tomara posesión de la arquidiócesis, el Papa le estaba pidiendo su renuncia, pues se había descubierto que él había desarrollado algunos servicios de espionaje con el régimen soviético de ocupación en Polonia. Todo esto lo explica así el padre Lombardi. Los acontecimientos recientes de la Iglesia en Polonia, que han culminado con la renuncia del nuevo arzobispo de Varsovia, han suscitado sorpresa y preocupación. Sin embargo, la rápida intervención del Santo Padre y la profunda reflexión realizada por el episcopado polaco han demostrado que el momento de turbación se ha afrontado con decisión y que la Iglesia puede encontrar siempre en la fe la luz y la fuerza para reemprender el camino con ánimo. Para ningún pueblo es fácil hacer las cuentas con un largo periodo transcurrido bajo un régimen de opresión. Muchísimas personas estuvieron directamente implicadas en él. Muchísimas otras fueron obligadas a llegar a compromisos para poder vivir y trabajar, puesto que había que pagar precios muy altos para resistir con plena coherencia. En muchos países la Iglesia ha sido el pilar más sólido de la resistencia, pero no faltaron debilidades que es justo reconocer con verdad y humildad, con espíritu de penitencia. Como decía Benedicto XVI durante su viaje a Polonia, es necesario no erigirse con arrogancia en jueces de las generaciones anteriores que vivieron en otras circunstancias, como tampoco abandonarse a fáciles acusaciones que no se fundan en pruebas reales. La Iglesia, que como institución tiene la autoridad moral de los que han resistido a la opresión, puede ser también maestra de verdad y de reconciliación en las relaciones con un pasado difícil que ha compartido con las naciones de las que ha sido siempre parte viva. Deseamos a la Iglesia de Polonia, la Iglesia del cardenal Wyszynski y del Papa Juan Pablo II, que sepa también dar esta preciosa contribución a su nación y a la Iglesia universal. En más del Pulso de la Fe, le platico que el miércoles de esta semana, solemnidad, fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, de los escritores y de los comunicadores, fue un motivo de especial alegría aquí en la producción del Pulso de la Fe, pues es nuestro santo patrono, San Francisco de Sales. Y también el jueves de esta semana, el Papa Benedicto XVI dio por concluida la semana de oración por la unidad de los cristianos, un avance más en el diálogo ecuménico entre las diversas iglesias cristianas. Con este motivo le presentamos enseguida un recuento de la actividad ecuménica que se tuvo en la Santa Sede durante el año pasado 2006. Encuentros fraternos, declaraciones conjuntas, abrazos y apretones de manos, palabras de gran contenido, liturgias compartidas, oraciones prolongadas. Todo es don para el camino ecuménico. Los recuerdos se intensifican en esta semana, que es la semana de oración por la unidad de los cristianos. La memoria se dirige a los gestos de la época de Pablo VI y Juan Pablo II, pero el trabajo que promueve Benedicto XVI no tiene menos fuerza, consistencia ni menor naturaleza. Esbozamos una síntesis de este compromiso tal y como lo hemos vivido en el año recién terminado. Ha sido un año cargado de actos ecuménicos, tanto en las relaciones con las iglesias de Occidente, como especialmente con las iglesias de Oriente. Ha sido un año especial para las relaciones con las iglesias ortodoxas, tanto precalcedonias como con las iglesias ortodoxas así denominadas tradicionalmente. Hay 3 o 4 elementos, acontecimientos importantes en las relaciones con estas iglesias ortodoxas. Lo primero, en el mes de octubre, volvió a entablarse en Belgrado el diálogo teológico. Se reunió la Comisión Mixta Internacional, que no se reunía desde el año 2000.
En Belgrado el tema era conciliaridad y autoridad en la Iglesia. O sea, empezó a estudiarse un tema que llevará a tratar la mayor cuestión entre católicos y ortodoxos, el papel del obispo de Roma en la Iglesia de Cristo. Signos, gestos, palabras, firmas, todo esto forma parte del camino ecuménico, pero ¿cómo leer en profundidad su auténtico valor y el compromiso que emana de ellos? El signo es una comunicación, pero al mismo tiempo es una realidad. Y si no fuera así, estaría vacío. Por ejemplo, en la tradición ortodoxa, el gesto de la paz durante la liturgia tiene el mismo valor que en la Iglesia católica, pero ellos le dan consideraciones especiales y acaso más exigentes. Para ellos, el signo de la paz durante la liturgia es como el signo de la comunión. Entonces el abrazo de paz es, per se, el signo último de la conclusión del movimiento ecuménico, la de la reconciliación y la paz. ¿Etapas ecuménicas para el año 2007? En las relaciones entre la Iglesia católica y las iglesias ortodoxas, pienso que el mayor elemento será precisamente la continuación del diálogo que comenzó en Belgrado, en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, que celebrará una nueva sesión. La precedente, la de 2006, la acogió la Iglesia Ortodoxa en Belgrado, de una manera cálida, fraterna, de una manera extraordinaria. La Iglesia de Serbia. La próxima sesión la acogerá la Iglesia Católica. Será en Italia, se realizará en Ravenna, del 8 al 15 de octubre próximo. Ravenna es una ciudad rica en significado histórico, rica en documentación bizantina y por ello rica en una atmósfera en la que el diálogo puede ser fraterno tanto en el recuerdo de la historia como en la perspectiva del futuro. Pero además de diálogo entre iglesias cristianas, además de diálogo ecuménico, el pontificado de Benedicto XVI se está caracterizando ya por un diálogo entre las diversas religiones. No podemos negar que el Papa Ratzinger ha tenido interesantísimos encuentros con el mundo musulmán, con el mundo islámico. En la nota que le presento enseguida, veremos más información sobre estos encuentros y una entrevista pues interesante de suyo, en la que veremos hablar al rabino jefe de Roma, el rabino Di Segni. Él mismo explica estos encuentros con el Papa. Una convención para estudiar los resultados de la labor de la Santa Sede y del Papa en primera persona en favor del diálogo entre las culturas y las religiones en estos últimos meses, desde Ratisbon a Estambul. La ha promovido estos días pasados en Roma la Pontificia Universidad Urbaniana en colaboración con los Pontificios Consejos para la Cultura y el Diálogo Interreligioso. Bajo el lema "En el banquete de las diferencias, el diálogo en las sociedades del tercer milenio", se han sucedido distintos oradores, entre ellos el rabino jefe de Roma, Riccardo Di Segni, y el secretario general del Centro Islámico Cultural de Italia, Abdullah El Radwan. Ha sido muy bonito ver las imágenes del viaje a Turquía, no solo el encuentro con el patriarca ecuménico, sino también la visita a la Mezquita Azul. Me parece que también hay en nuestra iglesia indicaciones para que pueda mostrarse, como católicos, este rostro benévolo de Dios. Un rostro, diría yo, que quiere encontrar a todos sin renunciar a nosotros mismos. El diálogo puede representar una respuesta a la tentación del conflicto y del enfrentamiento. Pero, ¿cómo evitar que no se transforme en una mediación estéril, redimensionando el patrimonio de valores religiosos y culturales de un pueblo? Es verdad que el diálogo tiene este riesgo, porque si se hace con una identidad débil, sin convicción de lo que somos, corre el riesgo de convertirse en una acomodación. Pero el diálogo no puede ser acomodación. Yo diría
que ser la búsqueda del otro y sobre todo para usar el lenguaje de Juan 23, el esfuerzo de buscar lo que nos une sin renunciar a ver también lo que nos separa, que es una parte de nuestra riqueza. ¿Cómo es posible, pues, dialogar entre pueblos y culturas distintas? Nosotros tenemos una experiencia de milenios. Hemos estado inmersos, dispersos en culturas diferentes, manteniendo nuestra especificidad, intentando por una parte absorber y por la otra dar los aspectos de nuestra especificidad. Este trabajo de ósmosis continúa, nos ha hecho crecer y probablemente ha hecho crecer a los que estaban cerca de nosotros. Y es un gran modelo, pasarnos los datos, metabolizarlos, no renunciar a nuestras especificidades, sino comprender la riqueza del otro al ver lo que nos es cercano, es una base para el diálogo. ¿Qué valor añadido pueden dar al diálogo multiétnico la cultura y la religión judías? Por un lado, tenemos nuestra tradición, nuestro modelo mantenido con firmeza, y por otro, una disponibilidad a comunicar, una realidad de comunicación impresionante si se piensa en la contribución que ha ofrecido el judaísmo al mundo. El mundo no sería como es hoy, en sentido positivo, si no hubiésemos estado. Tenemos una experiencia para transmitir, pero también una experiencia concreta de vida. Sobre los problemas a los que hay que enfrentarse hoy, los problemas de la escuela, los problemas de los símbolos religiosos, nosotros tenemos una experiencia sobre cómo se le puede hacer frente a una sociedad y podemos ofrecer modelos. Contra todos los pronósticos que se dieron al inicio de este pontificado de que Joseph Ratzinger sería un pontífice cerrado hacia adentro de los muros del Vaticano y que no dialogaría con otras iglesias y con otras creencias, pues vemos que en poco menos de 2 años el Papa Benedicto XVI ha mostrado todo lo contrario. Permítame hacer una pausa, es breve. Regreso para presentarle las propuestas del Papa en torno a la migración. Le recuerdo que México sufre un serio problema de migración. Tránsito de migrantes que vienen de Centroamérica hacia los Estados Unidos y nuestro propio pueblo, el pueblo de México, que emigra hacia ese país. Le presentaré también lo que se está preparando en torno al viaje de Benedicto XVI a Brasil y, por supuesto, la audiencia que celebró el miércoles de esta semana. Avanzamos en más del Pulso de la Fe, en más información de actividad en el Vaticano, en la Santa Sede, pero antes doy respuesta a algunas solicitudes de nuestro público. Me han pedido que recomiende alguna literatura sencilla que hable en torno al noviazgo y precisamente le puedo presentar este libro. Bueno, es más sencillo, es un libreto, es apenas un folleto que se llama El noviazgo y se pregunta ¿pasatiempo o compromiso? ¿Es un pasatiempo el noviazgo o es una cosa más seria y más formal? Está escrito por el padre Peter Coates, editado por EBC, es uno de los folletos EBC que se encuentran muy sencillamente en las iglesias donde están las estanterías EBC. Usted puede encontrarlo. El noviazgo, pasatiempo o compromiso, y algunos temas que trata, pues dice conocerse para amarse, aprendiendo el arte de amar. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues el tema de siempre, ¿no? Aprender a amar al otro. Y son apenas 16 páginas, hombre, uno lo puede leer esto en 5 minutos. El noviazgo, pasatiempo o compromiso. En más información vaticana, le platico ahora que se celebró la Jornada Mundial por el Migrante y el Itinerante. El Papa Benedicto XVI nuevamente ha alzado la voz. Mucho de lo que México ha pedido, el Papa ahora lo solicita, exige el reconocimiento de los migrantes, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Deseo que se llegue pronto a una equilibrada gestión de los flujos migratorios y de la movilidad humana en general, que pueda producir beneficios a toda la familia humana, comenzando con medidas concretas
que favorezcan la emigración regular y las reagrupaciones familiares. En la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, este año, el pasado 14 de enero, el pensamiento del Papa se dirigió a la dolorosa condición de los exiliados, los sin techo, los refugiados, los perseguidos. En el Ángelus, Benedicto XVI esbozó las penurias, las humillaciones, las estrecheces y la fragilidad de estos emigrantes. 9 millones, según las estimaciones, solo los refugiados. Las peripecias humanas de cada uno de ellos van ligadas a las de una familia. Inmediata, pues, la referencia a la familia de Nazaret, que refleja la imagen de Dios que toda familia humana guarda en el corazón, aun cuando esté debilitada y tal vez desfigurada por las pruebas de la vida. Pensando en el drama de Jesús, María y José en la huida, se puede comprender que en el amplio campo de las migraciones internacionales hay que colocar siempre a la persona en el centro. Únicamente el respeto de la dignidad humana de todos los emigrantes y el reconocimiento por parte de los mismos emigrantes de los valores de la sociedad que les acoge, precisó Benedicto XVI, hacen posible la correcta integración de las familias en los países de acogida. No hay que ver únicamente la realidad de las migraciones como un problema, sino también y sobre todo como una gran riqueza para el camino de la humanidad. Es una riqueza desde el punto de vista económico, es una riqueza desde el punto de vista del progreso. También para nosotros es auténticamente importante la perspectiva de la riqueza humana. El fenómeno de las migraciones hace vecinas a personas que habitualmente estarían lejos. Encontrándose de cerca, existe el riesgo de que se enfrenten, pero también existe la posibilidad de que se aprecien, de que se den cuenta de que en el fondo somos una gran familia de pueblos, de personas. Vasto y cambiante es el escenario de los movimientos migratorios, dolorosos y profundos los problemas que nacen en este horizonte. En su mensaje para la Jornada Mundial, el pontífice pensó de manera especial en las mujeres, que abandonan su propio país buscando una vida mejor y no pocas veces acaban en las redes de los explotadores. Un drama, el del tráfico de seres humanos y de la prostitución, que ni siquiera se ahorra a los menores. Otra categoría entre los pensamientos del Papa fueron los estudiantes extranjeros que, lejos de casa, corren el riesgo de caer en una crisis de identidad. Muchos estudiantes proceden también de países pobres. Hablamos de culturas que pueden ser débiles ante el bombardeo de nuestros países desarrollados. Pensamos en la realidad de los medios de comunicación o en la fascinación de una sociedad desarrollada, que tiene sus seducciones. Estos estudiantes se encuentran con la dificultad de mantener su identidad propia. Nosotros tenemos que ayudar a todos a mantener la dimensión trascendente de la vida. Y es necesario que se organice también para estos estudiantes extranjeros una pastoral específica. El Papa ha hablado de una pastoral específica de la movilidad humana en general y más específicamente para los emigrantes, en una llamada de ánimo para la Iglesia, para los pastores, que tengan una apertura de corazón, un celo especial para que este fenómeno estructural, que es la movilidad humana, la emigración, sea algo positivo, venciendo lo que son los aspectos negativos. Bueno, en más información sobre el Papa y la actividad de la Santa Sede, le platico, si es que no sabe, le recuerdo, si ya se enteró, que el Papa estará en Brasil del 13 al 31 de mayo. Serán 2 semanas de intensa actividad. En la Santa Sede todo se está preparando. Le presento esta nota con algo de las reuniones para planear el viaje del Papa, el primero, ya como pontífice, a América Latina, concretamente a Brasil.
De nuevo será Brasil quien reciba del 13 al 31 de mayo de este año a la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, acontecimiento de gran importancia para la Iglesia, habida cuenta de que en América Latina vive el 43% de los católicos de todo el mundo. Río de Janeiro fue la sede de la primera conferencia, querida por el Papa Pío XII, que poco después instituyó el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. 240 obispos, delegados de todas las conferencias episcopales, se reunirán en el Santuario de Aparecida, en el estado de Sao Paulo, que Juan Pablo II visitó en 1980. Le vemos aquí con la imagen de la Virgen de Aparecida. El Papa Boctigua inauguró la tercera conferencia general en Puebla, México, en 1979 durante su primer viaje internacional y la cuarta en 1992 en Santo Domingo con motivo de la celebración de los 500 años de la presencia del Evangelio en América Latina. Benedicto XVI inaugurará los trabajos de la quinta conferencia sobre el tema Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestro pueblo tenga vida en él. La diferencia de las conferencias anteriores, Puebla, Medellín, Santo Domingo, que terminaban con el documento final que después cada conferencia episcopal aplicaba como mejor podía. La conferencia de Aparecida llega 10 años después del Sínodo de América, en el que los obispos de todo el continente se comprometieron en una mayor solidaridad entre las iglesias del norte y del centro-sur en el terreno de la inmigración. Una delegación de obispos norteamericanos estará presente en Aparecida. América es el continente de la esperanza, repetía siempre Juan Pablo II. La conferencia de Aparecida dirigirá la mirada a las luces que animan, pero también a las sombras que hay que iluminar. Entre los temas que serán tratados durante la conferencia, en primer plano, la familia y la educación católica y el fenómeno del paso de grupos de católicos latinoamericanos hacia las sectas y los movimientos pentecostales. El miércoles de esta semana, el Papa celebró la audiencia general para encontrarse con los peregrinos que acudieron a la ciudad de Roma. Como sigue muy frío el clima en Roma, la audiencia se celebró en el interior del aula Paulo VI. El Papa reflexionó sobre la unidad de los cristianos y en español dijo lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, mañana concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos, que en este año ha tenido como lema las palabras del Evangelio de San Marcos: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Se trata de una preocupación que, como afirma el Concilio Vaticano II, atañe a la Iglesia entera. Rezando juntos, los cristianos se hacen más conscientes de su estado de hermanos divididos, de las dificultades causadas por sus diferencias y se sienten retados a superarlas. La experiencia de estos últimos años demuestra que la búsqueda de esta unidad se lleva a cabo en innumerables circunstancias y de diversos modos, en parroquias, hospitales, comunidades locales, y especialmente en las regiones donde realizar un gesto de buena voluntad con un hermano requiere un gran esfuerzo y una purificación de la memoria. En este contexto se encuadran también los encuentros que marcan constantemente el ministerio del obispo de Roma, pastor de la Iglesia Universal. Entre ellos quiero resaltar el inolvidable viaje apostólico a Turquía y el encuentro con su santidad Bartolomé I. Estos momentos de alto valor espiritual ponen de relieve el compromiso que nos une en la búsqueda de la unidad y nos animan a realizar todos los esfuerzos posibles para proseguir en el camino iniciado. Saludo cordialmente a los peregrinos de España y de América Latina. De modo especial a los militares españoles destacados en Nápoles.
y a los estudiantes de la Escuela Italiana de Valparaíso, Chile. Confiada a la constante intercesión de la Madre de Dios, vuestras oraciones y trabajos para la unión de todos los discípulos de Cristo. Al finalizar la audiencia general, el Papa impartió la bendición a los presentes, extensiva para sus familiares y amigos. Pero también la bendición apostólica es válida a través de la televisión. Si de corazón usted la quiere recibir, esta es la bendición del Papa. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y con esto llegamos al final de El Pulso de la Fe. Me despido de usted, pero también nos despedimos de este horario y nos despedimos del formato de 30 minutos. En respuesta a sus solicitudes, El Pulso de la Fe vuelve a tener 1 hora de duración en un nuevo horario, todos los domingos de 2 a 3 de la tarde, a partir del próximo domingo 4 de febrero. Le espero pues en punto de las 2 de la tarde con todo el equipo de producción del Pulso de la Fe y con nuestro tan querido staff de Proyecto 40. ¡Feliz semana!